Vamos a ir a la palabra del Señor. Hay una confusión cuando se nos dice, sobre todo en Argentina, no sé si en Chile les pasa lo mismo, pero a los evangélicos les dicen evangelistas. Ah, vos sos evangelista. Entonces yo leí, el otro día, veo que está conectada María, la esposa de un amigo de Argentina, y le decía a tu esposo que, porque en el canal de televisión es un periodista argentino, le dijeron, yo no soy evangelista. Y entonces le dije, cuando te digan así, vos en vez de explicarle si sos evangelista o no, decile, ¿y vos como católico sos evangelista también? ¿Por qué? Porque ser evangelista es cumplir algo, un mandato que el Señor nos dio a todos los cristianos, ortodoxos, católicos y protestantes. Nosotros somos evangélicos y Dios quiera que todos seamos evangelistas. Y a eso voy. El mensaje de hoy es volver al principio, volver al poder, volver al mandato. No hay duda, cuando leemos el libro de los Hechos, a mí me gusta trabajar con el libro, y así como lo estamos haciendo en Legado, lo estoy haciendo en la congregación. Voy a arrancar con el libro de los Hechos ahora, las veces que me tengo que predicar, pero reviendo desde arriba, digamos como a 10.000 metros de altura el libro de los Hechos, uno se da cuenta que es el libro donde uno tiene que ir si quiere ver la mano del Espíritu Santo trabajando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, desde que llegó en Pentecostés, que hace poco lo festejábamos, impulsa a la iglesia, cuida a la iglesia, empodera a la iglesia. Hay poder en el Espíritu Santo. Y la iglesia del principio tuvo el avance que tuvo gracias a haber sido impulsada por el Espíritu Santo y a una verdad única. Sin el Espíritu, nosotros no podemos ser evangelistas. El Espíritu nos debe impulsar, buscar el Espíritu Santo que dé poder a la predicación del Evangelio. Y es, por ejemplo, lo que vemos en la iglesia primitiva, suficiente muestra de que así pasó. En Hechos 4:31, dice la palabra del Señor: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra sin temor alguno. Proclamar la palabra sin temor alguno. Esta es la segunda vez que se nos cuenta. Primero en el aposento alto vino el Señor, vino el Espíritu Santo, se posó sobre ellos y algo pasó en ellos que molestó tanto al statu quo de la iglesia de ese momento, que siguió molestando, que acá en Hechos 4 los sacerdotes, los saduceos, los fariseos y gente del pueblo estaba reclamándole a Pedro y a Juan que habían curado a un lisiado en el poder del Espíritu Santo. Entonces todo esto se desarrolla acá. Dice que, voy a ir al principio, dice, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y acá viene el secreto, proclamaban la resurrección. Con esto digo, volver a lo básico, al principio. Si nosotros queremos ser eficaces predicando a Jesús, tenemos que hablar de la resurrección, que fue lo que los marcó a ellos, y tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu. Entonces, volver al principio, la resurrección de Jesús. Dice Pablo que si Jesucristo no hubiese resucitado, todo lo que nosotros le decimos es un cuento. Pero estos discípulos habían experimentado, muchos creyentes hoy en día tienen un conocimiento del Espíritu Santo como los hermanos que después se encuentra Pablo en Corinto en Hechos 19. Conocen al Espíritu Santo de nombre, pero no experimentaron.
el poder de la resurrección de Cristo. Ese espíritu fue el que resucitó al Señor. Le voy a leer Hechos 19, al 1 al 7. Dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Y entonces dice: ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran más o menos unos 12 hombres. Quizás algunos hayan, como estos, hoy en día, oído hablar del Espíritu Santo en un credo y dicen: creo en el Espíritu Santo, pero quizás todavía no experimentaron el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no va a haber realmente un avivamiento real, un empoderamiento real. Puede, como nos decía Orville, que haya manija, darle manija. Dice: Teba, nosotros no le tenemos que dar manija al Espíritu Santo. Puede, porque la manija crea emoción, pero la emoción no dura mucho. Después se apagan las cámaras, se apagan las luces, y al salir ya se va disipando todo en entusiasmo. El empoderamiento del Espíritu Santo fue la razón por la que la predicación de la iglesia primitiva fue tan eficaz. 12 hombres en menos de 30 años penetraron a todo un imperio impenetrable. A.W. Tozer escribió: la idea que tiene el miembro medio de la iglesia hoy en día sobre el Espíritu es tan vaga que es casi inexistente. Y es probable, no los justifico, pero digo, viendo tanta locura, tanto desorden en algunos cristianos, poniendo manos para que la gente se caiga, forzando el mover de Dios, viendo las cosas en la televisión de una manera tan excesiva, algunos digan: no, yo no quiero tener nada que ver con esto. Pero le cierran la puerta al verdadero mover del Espíritu. No hay que tenerle miedo al mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu obra genuinamente, y si realmente es el Espíritu Santo, y si no es manija del hombre, va a ser poderoso, va a cambiarnos. Si realmente es el Espíritu Santo, va a haber decencia y va a haber orden donde está el Espíritu. Pero sin lugar a dudas, Dios se moverá. Mirá que yo he visto locura, no sé si en Chile pasa, pero he visto gente saltando los bancos, de un banco a otro para llevar el Espíritu, unas cosas locas que asustan. A los que nos ven de afuera dicen: pero ¿y esto de dónde salieron? Déjenme decirle, el reverendo Lloyd Ogilvie, que fue un ministro presbiteriano y 61º capellán del Senado de los Estados Unidos, dijo, él lo escribió, que dice: muchos cristianos se conforman con solo 2/3 de Dios, el Padre y el Hijo, pero no el Espíritu Santo. Pero no se dan cuenta que el Espíritu de Dios es Dios y es la Trinidad. El escenario que estos discípulos estaban viviendo en Hechos era diferente a lo que nosotros vemos hoy. No podemos hablar de Dios sin hablar de Jesús, sin hablar del Espíritu. Allá la Trinidad se movía, interactuaba, era claramente evidente el mover trino. El Padre envía al Hijo al mundo, Jesús. El Hijo viene al mundo, compra nuestra salvación en el Calvario, pero luego a nosotros, a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, nos envía el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que nos tiene que dar poder de la predicación, de la enseñanza, de la expansión. Si no, vamos a seguir orando por sillas que no se ocupan y no va a pasar nada. ¿Alguna vez pensaste en lo imposible que era para esta gente, 12 pescadores, que arrancaran por todo el mundo a predicar el Evangelio? Esa fue la misión que Jesús les encomendó. 12 hombres sin educación,
no sabían nada más que pescar, manejar redes, quizás algún barco. Nunca habían salido del mar de Galilea y les dice, vayan por todo el mundo a proclamar el Evangelio a toda criatura. Y el libro de los Hechos atestigua cómo en 30 años, que es lo que más o menos relata el libro de los Hechos, que es un libro histórico, el Evangelio llegó hasta Roma, se extiende por todo el imperio, por todo el norte, por lo que es hoy Turquía, por lo que es Macedonia, por lo que es Grecia, Roma. Sin lugar a dudas, hubo un auge poderoso del mensaje. Pero ¿qué es lo que ellos predicaban? 3 factores que creo que todavía siguen vigentes para nosotros y en los cuales tenemos que concentrarnos. 1, hablar de Jesús, de la resurrección de Jesús. 2, hacerlo en el poder del Espíritu Santo, pedirle al Señor que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos empodere para hablar de Cristo resucitado. Y 3, ser obedientes. Esa acción de los discípulos, claro, ellos vieron a Jesús resucitado, entonces ellos pudieron realmente llevar el mensaje. Fíjense que en Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio, y el libro de los Hechos fueron escritos por el doctor Lucas, alguien que acompañaba a Pablo en sus viajes. Pero cuando arranca a contar Hechos 1, Lucas interpreta que el evangelio anterior que había escrito, lo dice, era el comienzo del ministerio de Jesús, tal y como se narraba en el evangelio. Como que era el comienzo, pero que había más. Ahora Lucas quería contar la secuela de ese evangelio. Quería contar qué pasó después de la obra consumada de Jesucristo. Y eso es lo que cuenta en el libro de Hechos. Por supuesto que cuando Cristo dijo, todo se cumplió, todo está consumado, nosotros a eso no podemos agregarle nada. Pero hay una parte que todavía está incompleta, que es cumplir el mandato de la Gran Comisión. En cierto sentido, esa es una obra inconclusa que se nos dio a nosotros, a la iglesia, el ministerio de la proclamación de la palabra, el ministerio de contarle a la gente. Esa nos corresponde a nosotros, impulsados por el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que volver a enamorarnos. La redención es una cosa, ya está hecho, no podemos agregarle nada. La palabra ya está escrita, se cerró, puedo traducirla, puedo leer muchas, pero no puedo hacer nada. Pero la proclamación tengo que hacerla. De hecho, leyendo el libro de los Hechos, podríamos decir que este libro es el único libro que todavía sigue abierto de la Biblia. ¿Por qué sigue abierto? Porque este libro se va escribiendo día a día con un capítulo que escribiste vos en enero de 1995, cuando nos encontraste a Patricia y a mí jugando al tenis. Ustedes le agregaron un capítulo a ese libro de los Hechos. Cuando tu papá abrió una botella de sidra, era en tu casa, en tu cumpleaños, y se acercó y nos cobijó, estaba escribiendo un capítulo en el libro de los Hechos. Cuando con Patricia nos juntamos al ministerio de Jucum y les convivíamos y estábamos escribiendo un capítulo del libro de los Hechos. Cuando vos decidiste venir a estudiar acá, estás escribiendo un capítulo. Cada uno, nosotros, hoy en día, cuando ustedes decidieron juntarse a nosotros, estaban escribiendo un capítulo del libro de los Hechos. Todos tenemos algo que decir. Fíjense, en realidad, el libro de los Hechos debería decirse o debería poder llamarse el libro de los Hechos, en vez de los Hechos de los Apóstoles, para no quedar con este tema de que apóstol y demás, yo no necesito ser apóstol, esa es una locura que se metió en la iglesia otra vez. Usted no necesita gobierno, usted necesita predicar a Jesús, necesitamos predicar a Jesús. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles podríamos decir que este libro es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque cuando lo ves, 55 veces
se mencionan cosas que el Espíritu Santo hizo, más o menos. Y el libro va relatando cómo el Espíritu se apodera de esas personas comunes, cómo el Espíritu viene y nos toca, personas comunes, nos da poder y nos utiliza. ¿Qué iba a pensar yo? Que miraba a los evangélicos como evangelistas de cuarta en mi Argentina, que los denostaba, que no quería acercarme a ellos, que me daba vergüenza por la forma en que tenían de vivir y la fe solamente en Jesús, sin la iglesia, sin el cura, sin el papa. ¿Cómo iba a pensar que dos hermanos escribiendo el libro de los Hechos, de sus libros, me iban a tocar y nos iban a agarrar ahora a nosotros para poder predicar el Evangelio a multitudes en tantas partes, en tantos lugares y tocar gente en diferentes maneras? Solamente el Señor lo hace. Quiero decirles esto: el Espíritu Santo tiene que apoderarse de nosotros, personas comunes, y tenemos que pedirle ese poder para que nos utilice. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque hay una discusión teológica a ver si el libro de los si el Espíritu Santo se sigue moviendo o no se sigue moviendo. Más allá de toda la locura, quiero decirles, si el libro de los Hechos sigue abierto, deberíamos descartar cualquier idea preconcebida de que el Espíritu Santo está cerrado. Si el libro de los Hechos sigue abierto, lo que el Espíritu Santo está haciendo no pertenece al pasado, pertenece al presente, perteneció al pasado, pertenece al presente y pertenecerá al futuro, porque el Espíritu se sigue moviendo. Si yo creo que el Espíritu Santo tocó a estos hombres y ya dejó de hacer todo, no sigue haciendo, quiere decir que el ministerio que estoy dándoles a ustedes hoy, en la proclamación de la palabra del ministerio, lo estoy haciendo en mi fuerza y no en el Espíritu. Y yo digo, no, lo estoy haciendo en el Espíritu. Y si puedo tener la frescura de llevar el mensaje, espero, breve, espero, es por el Espíritu Santo. Entonces, ese poder que Jesús demuestra en la resurrección, porque dice, cuando ustedes leen todos Hechos 4, lo que los discípulos proclamaban era la resurrección y el poder. Esa audacia, ese éxito en la predicación y en la expansión estaba basada en la resurrección. Claro, a mí me contaron a Jesucristo y yo lo empecé a conocer caminando con Él, lo que decías vos hoy en la alabanza. Pero estos lo vieron resucitado. Imagínate, les cambió la perspectiva. Ellos habían conocido un hombre histórico, pero ahora ven a la primera persona resucitada con ellos. ¡Wow! ¿Cómo no se iban a animar? Aunque después sabían que les vendría una persecución tremenda. La resurrección hizo que esos hombres comunes se convirtieran en héroes en vez de cobardes. Y no hay nada más que pueda explicar, más que el Espíritu Santo, lo que pasó, porque fíjense el tipo de muerte que ellos experimentaron. Si no hubiese sido por la resurrección, no sé si Esteban hubiese sido apedreado hasta morir. O sea, si se hubiese animado a dar el discurso que lo llevó a la muerte. O como Mateo, que dice que fue descuartizado con un hacha de guerra. O Santiago, el hermano de Juan, que fue decapitado. O Pedro, quien fue crucificado boca abajo. O Pablo. ¿Quién podría explicar que tanta gente estuviera dispuesta a enfrentarse en persecución y en última instancia a la muerte, salvo que hubiesen experimentado a Cristo resucitado? Y ese es el desafío, iglesia. Volvamos a Cristo resucitado. Cristo, que es el Cristo vivo, nos permite ejercer hoy un ministerio adecuado. No seguimos a un hombre muerto que dejó un libro de dichos. Eso lo puede hacer Lao Tse o lo puede hacer Buda o Krishna. Nosotros no. El cristianismo es mucho más que una cosmovisión, que una filosofía. El cristianismo no
no es un pensar. El cristianismo es una persona, y no una persona que se quedó en la cruz, una persona que venció a la muerte. Y ahora promete a todos los que ponen su esperanza en Él que también vencerán la muerte. Eso es volver a la fuente, pero con el poder, volver al poder. Yo creo que la iglesia primitiva tuvo éxito, porque después de Pentecostés, ese entusiasmo que tuvieron los discípulos se encaminó con una fuerza nueva. Antes, recuerden, ellos querían salir a la carretera a evangelizar, los discípulos de Maús y todos esos, pero cuando se llenaron del Espíritu Santo, tuvieron recién éxito. Antes estaban llenos de entusiasmo, pero hubiesen hecho las cosas por sí mismos. En Hechos 1:4 Jesús les dice que esperen el bautismo del Espíritu Santo. Jesús nos dice que necesitamos al Espíritu Santo para hacer esa gran comisión que todavía tenemos nosotros que cumplir. Como un soldado antes de ir a la batalla se acuerpa, como un mecánico que agarra las herramientas antes de arreglar un coche. El don del Espíritu que Dios promete a través del Padre y que invocamos en el nombre de Jesús es absolutamente necesario para nosotros. Sin el Espíritu Santo dándonos poder, nuestra tarea va a ser imposible. Eduardo, Esteban, Luis, Lito, Afif, ustedes ya lo experimentaron, pero sin el Espíritu es imposible. Por eso lo que Raquel nos contaba, ese avivamiento que había pasado era porque el Espíritu estaba haciendo algo que ni siquiera ustedes sabían qué es lo que estaba haciendo. Eso necesitamos buscar. De nuevo, eso, ahora nosotros, imbuidos del poder del Espíritu Santo, podemos ganar esta batalla cultural, esta batalla social, esta batalla económica. Podemos hacerlo. Energía, poder, dínamo, de ahí viene dinamita, dinámico, es como tradujeron poder, dunamis, en el Nuevo Testamento. Fíjense que otra versión de la Biblia dice, van a recibir capacidad, eficiencia y poder. Es el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga sobre nosotros. El Espíritu está con nosotros. Fíjense, Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a morar con ellos, pero más tarde le dijo que iba a venir sobre ellos. Sobre es una preposición. Y las preposiciones ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, más, para, por, según, sin, sobre, tras, expresan una función del sustantivo en el idioma español. Entonces, estar sobre es muy diferente a estar en o a estar con. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y seréis testigos. En Juan 7, 37 al 39, Jesús nos dice de esa diferencia sobre cómo, en la manera en que nos relacionamos. Cuando estaba en el templo, él, en Jerusalén, e invitó que cualquiera que tuviera sed, fuera él y pudiera beber, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Lo predicaste el domingo pasado, Luis. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. En primer lugar, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva van a brotar del interior. Pero a continuación aclara la condición que aún faltaba para recibir el Espíritu sobre. Y dice, con esto se refería al Espíritu que más tarde recibirían ellos que creyeran en Él. Hasta ese momento no se había dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús no había
resucitado. Fíjense ahora de nuevo cómo la resurrección y el poder del Espíritu se juntan nuevamente. Porque Cristo resucitó, fue glorificado. Ahora podemos tener el Espíritu Santo sobre nosotros y entender quizás esto de que ríos de agua viva brotarán de su ser. Si yo tuviera junto con esto un vaso, diría que el café está, el vaso está con el café. Si tuviera un vaso acá, diría el café y el vaso están juntos. Tengo un vaso con el café. Pero si ahora agarro el café y empiezo a tirarlo sobre el vaso, digo que el café estaría en el vaso. Pero si sigo tirando y tirando y tirando y tirando, y de esta fuente nunca se agota, esta fuente es del Espíritu Santo, no soy yo, no es el café. Ahora estoy ya poniéndole en práctica la ilustración. Si yo sigo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Espíritu? Está sobre el vaso, porque desborda el vaso. ¿Y qué es el efecto que nosotros veríamos virtualmente? Que de ese vaso brota agua o brota café. Si yo pongo el Espíritu sobre mí, lo dejo verter, 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 verter hasta llenarme, y rebosar, y rebosar, y rebosar, va a brotar Espíritu de mí, y entonces voy a tener fuerza y voy a tener energía para ir y obedecer el mandato, que es, empoderado por el Espíritu Santo, dar testimonio de la verdad del Evangelio, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Pero es solo el Señor el que conoce eso. La mayor aventura que ustedes pudieron poner, me parece a mí, desde la óptica de Esteban y Patricia y de los Fernández, es haber escrito esa página en el libro de los Hechos. Proclamar el Evangelio a los Fernández, me parece que fue una aventura. Pero la cumplieron. Es una emoción, pero la cumplieron. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, ay, qué emocionante, qué emocionante? Trajimos a este hermano a reconocer la resurrección de Cristo y le cambiamos todo su pensamiento, que no son los santos, no son las vírgenes, no, nada, es Jesús y el poder del Espíritu. Los primeros discípulos recibieron esa gran comisión y después de que vieron a Cristo resucitado, nunca más pudieron volver atrás a su vida anterior, a su vida mundana. No podían ya volver al mar de Galilea, lo intentaron, volvieron a pescar después de la resurrección, pero no les duró mucho tiempo, porque ya habían probado la riqueza del Evangelio. ¿Cuál es la riqueza del Evangelio? Cristo resucitado, la base, la fuente, en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que los mayores evangelistas del mundo fueron aquellos que se decidieron a hablar en el poder del Espíritu, que ellos creyeron en Cristo resucitado. Como decía Fif, un argumento se rebate, pero un testimonio no se puede rebatir, porque es tu testimonio. ¿A cuánta gente le dijiste que crees en Cristo y que crees en Cristo resucitado? ¿Cómo salieron estos al mundo a predicar el Evangelio sencillo, sin teología, pero sin vergüenza y sin disculparse? Hoy la Iglesia no estará un poquito avergonzada del mensaje sencillo y no está pidiendo disculpas. ¿Por qué tenemos que pedir disculpas? Salgamos a proclamar a Cristo resucitado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra y por los hermanos, Señor, empoderados en el Espíritu, Señor, que te pidan estar llenos para poder salir. Señor, que yo tenga, Señor, la presencia tuya que me lleve a hablarle al vecino, que me lleve a hablarle a la gente, a quienes me encuentro en el camino, a quienes tengo oportunidad. De ti, Jesús, solo Jesús, de ti, nada más, no otra cosa. No de esta iglesia, no de esta comunidad, no de formas, no de denominaciones, sino de ti, que eres el Señor y eres el Evangelio y eres la buena noticia. Señor, en ese sentido, desde donde estoy, hazme un evangelista. En el nombre de Jesús,
con todo el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. El Señor le bendice ricamente.